eu cheguei no sábado, achei bem tranquila, é um método diferente, uma dinâmica diferente da eleição no Brasil. Uma coisa que eu observei que é interessante, as ruas são bem limpas, né? No Brasil não há muita sujeira. O Brasil tem o costume de ter santinho, que eles chamam de santinho, são folders com carpetas dos candidatos e a rua fica suja. Aqui não, aqui é muito organizado, não tem essa sujeira. Los periodistas de medios internacionales que llegaron al país destacaron la normalidad en la que se desarrollaron las elecciones. Comentaron su sorpresa por el ambiente tranquilo que caracterizó al centro de Asunción durante el desarrollo de los comicios. Sí, tranquilas, pacíficas. Lo que me sorprendió es que acá la gente se va hasta muy temprano para ir a sufragar, se ve, y que los políticos y los candidatos empiezan muy temprano. Eso es lo que me sorprendió. El enfrentamiento en Curuguatú, el juicio político a Lugo y las relaciones internacionales del Paraguay fueron algunos de los temas de interés de la prensa que llegó al país desde diversas partes del mundo. Hablamos de próximo desafio do novo presidente e a política externa é desafio grande porque o Paraguai tem que regressar a Mercosul, tem a pelea com a Venezuela para resolver e também nós vemos que o problema da pobreza, da desigualdade social é muito grave acá. Há muita concentração de renda e não há na política de industrialização, de distribuição de renda para favorecer a população. É tema grave que o novo presidente terá que enfrentar. Creo que Paraguay tiene que estar en el Mercosur, tiene que estar, pero todo dependerá. El presidente Franco nos dijo a nosotros que mientras él sea presidente no va a reconocer a Venezuela al actual presidente Maduro como presidente de Venezuela. Veremos qué es lo que hará quien gane las elecciones. Me parece que es un tema que van a tener que debatir mucho, teniendo en cuenta que también Maduro fue declarado persona no grata, ¿no? Para los periodistas extranjeros, las elecciones del 2013 en Paraguay demostraron que la población es más consciente de la importancia del sufragio. Coincidieron en que cuando asuma, el nuevo presidente deberá enfrentarse a desafíos internacionales tales como el retorno al Mercosur. Bien, seguimos aquí en Tribuna Pública. Bueno, en esta ocasión ya cambiamos de invitados. Damos la bienvenida a la señora Gloria Ayala Pearson para hablar sobre el área económica, María Luisa. Ella es economista, egresada de la Universidad Nacional de Asunción, doctora en Economía y Administración de Empresas por la Universidad de Sevilla, es máster en Administración de Empresas por la Universidad Católica de Asunción y es presidenta de CADIEM, Casa de Bolsa S.A., conferencista, columnista nacional e internacional, presentadora del programa Hablando de Dinero en Red Guaraní, docente universitaria en la Universidad Nacional. Y hablando de dinero, ¿cómo está el panorama? ¿Cuál es el gobierno la economía en este caso que recibe el presidente, bueno, que recibiría en este caso en agosto? Gracias por acompañarnos. Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación y me siento muy solita, no voy a tener con quién pelearme yo. Así mismo, Acá están los panelistas. Estoy ahí en el banquillo. Está Luis, está Patricia y está Gustavo. Bueno, en realidad tenemos un panorama económico fantástico. Sería el sueño del pibe en el sentido de los números macroeconómicos, la estabilidad. Hay una serie de variables muy buenas. Estamos en un año, el 2013, que se anuncia como un año de alto crecimiento. De hecho, el informe de la proyección del Banco Central del Paraguay señala de que este año vamos a superar probablemente el 13%. Y será un año histórico porque se espera que el Producto Interno Bruto por persona, per cápita, alcance más de $4.800 y eso realmente es para nosotros un punto de récord. Ahora, puntos pendientes, espera, quito mi lista, está bien larga. Sí, es larga la lista. ¿Sabes? Sí, tenemos varios desafíos y bueno, los desafíos están hechos para las personas que tienen la capacidad de asumirlos. Sí, yo quería preguntarle, pues, mucho se habla y los compañeros saben, ¿verdad?, que cuando es electo un presidente, lo primero que se piensa es, bueno, va a subir el impuesto, tiene que subir el impuesto en algunos sectores, está pendiente en el Congreso Nacional el impuesto a la exportación de soja o de granos, ¿verdad? ¿Es necesario en el 2013, ahora que asume un presidente, ya debatir esto o hay que esperar un poquito más? En realidad, me gustaría, antes de responder eso, para que entiendan, creo que es muy importante entender lo que es la economía del Paraguay.
nosotros tenemos, gracias a Dios, una casi división muy visible entre lo que es el sector de la economía y lo que es el sector, digamos, político. Un ejemplo muy sencillo. ¿Ustedes pueden imaginarse un país donde haya un cambio de presidente en 24 horas y no tengamos ni suba del dólar, ni nadie formando fila en los cajeros, nadie asustado agarrando lo que sea del supermercado? No pasó nada. La gente sigue yéndose al súper, el shopping estaba lleno. Creo que el mayor problema que tuvimos fue de que se suspendió el domingo el fútbol. O sea, ¿qué pasó? Bueno, tenemos una situación, una coyuntura económica muy interesante en la cual se ha institucionalizado principalmente lo que es la política monetaria, llamémosle Banco Central del Paraguay, y lo que es la política fiscal, llamémosle Ministerio de Hacienda. Eso no está blindado. Entonces, mi preocupación iría más bien hacia cómo el poder político podría mal influir. Dediquémonos a analizar qué se podría hacer en todo caso para que mejore lo que es la política fiscal y la política monetaria. Pero, ¿cuándo debatir? Yo creo que es un debate que está instalado. No es, va a asumir el presidente para empezar. No, es un debate instalado. Ahora, debería de, y hay otros temas probablemente primero en la agenda. ¿Estamos hablando de un nuevo impuesto al único rubro que siempre le va bien? ¿O deberíamos de empezar a analizar cómo evitar la evasión tributaria, cómo ingresan más personas a lo que es la tributación y cómo está la presión tributaria real? Simple. Yo tengo una presión tributaria promedio en Paraguay del 13%, ¿sí? Pero si yo quiero un servicio de educación de buena calidad, tengo que pagar uno privado. Si quiero un servicio de salud de buena calidad, tengo que pagar uno privado. Si quiero un servicio de seguridad de alta calidad, tengo que pagar uno privado. Entonces, ¿cuánto me sale una buena calidad de salud, de educación y de seguridad? Y probablemente varias veces lo que es la presión tributaria de un país donde el Estado brinda esos servicios. Gloria, creo que es un buen momento también para ir analizando macroeconómicamente, digamos, esa salida o esa sanción que recibimos del Mercosur. Bueno, nos estamos proyectando en el debate que estamos realizando, sí, pero mirando atrás, ¿cuánto afectó esa salida tanto del Mercosur como del UNASUR? ¿O fue más bien una cuestión que afectó al ámbito político y nada a lo económico? Podríamos decir de que el Paraguay es como un condominio. Nos gustaría que nuestro condominio esté ubicado en otro lado. Ok, pero no le podemos poner ruedita. Nosotros vivimos acá. Nuestra ubicación geográfica no está en discusión. Por lo tanto, como ocurre en tu casa, necesitas llevarte bien con los vecinos. O sea, ¿es estratégico tener una buena relación comercial con los vecinos? Por supuesto, no importa dónde estés instalado. En Paraguay, país mediterráneo que no tiene salida de exportación y que vive de exportaciones que implican un alto costo de flete, es fundamental. Simplemente si queremos exportar, seguir exportando granos y carne, ¿cómo lo hacemos? Hay muchísima infraestructura que necesitamos desarrollar, pero incluso actualmente, como estamos nomás, y claro que necesitamos llevarnos bien con los vecinos. Las exportaciones son fuertes hacia ellos, necesitamos de que nuestros productos tengan incluso mejor calidad, mejor valor agregado para que podamos incluso tener mejor ingreso de divisas, pero siempre los vamos a necesitar. O sea, pelearte con el vecino nunca es buena idea. Bueno, decía que hay cosas por donde se debería estar empezando, así es que ¿cuál debería ser esa primera elección? Porque es tan alentador cuando hablamos de grandes crecimientos, pero no se siente esos crecimientos. Sí, bueno, o sea, no se traslada en el pueblo, o no lo vemos en Yataití, o no lo vemos en Ñumí, por ejemplo, o a lo mejor creer que el crecimiento macroeconómico, como dicen los economistas, solamente está en el World Trade Center, o solamente está en el Shopping del Sol, ¿verdad? Bueno, en realidad, algo muy importante que hay que aclarar es de que mi especialidad es hacia la microeconomía. Así que hablo de dinero cuando hablo del bolsillo de las personas y no de macroeconomía, que es donde discutimos esa parte aburrida del Producto Interno Bruto, de las políticas monetarias, las políticas fiscales, que claro, son importantes, pero ¿cómo yo siento el crecimiento económico? El crecimiento económico en realidad son indicadores que de alguna manera sí afectan y van en un efecto derrame a toda la economía. Una muestra de ello podríamos decir
que nuestra pobreza, que estaba ubicada en el orden del 50% en el 2002, actualmente está en un 32%. Pero vamos al dato actual. Yo siempre digo, mirar el pasado es importante para no repetir los errores, pero en realidad lo que hacemos es una autopsia porque ya se murió, ¿verdad? Claro. Entonces miremos para el frente, lo que hoy tenemos es el presente. En el presente tenemos 32% de nuestra población en pobreza. Para 20% dejar esto, pobreza extrema, decía el de CNN, sí. 38, no sé si realmente es 38 en realidad, o 32. Nosotros tenemos, digamos, datos oficiales que nunca han sido cuestionados, por lo tanto son los datos que yo me atrevería a afirmar. Tenemos un 32% de pobreza y un 18% de pobreza extrema. Yéndonos al lenguaje español. Necesitamos asumir todos de que no nos conviene que 4 o 3 o 2 de cada 10 no sea consumidor. Yo vendo productos, vendo servicios, necesito que mi cliente tenga plata. Entonces, todos necesitamos incluir a estas personas por un tema económico y por un tema de dignidad. Estamos hablando de personas. Entonces, cuando hablamos de que 18% de la población está en la extrema pobreza, estamos hablando de que están en un nivel de subsistencia. Esa persona no sabe qué le va a dar de comer a su hijo esta noche, no sabe cómo van a amanecer mañana. Estamos hablando de una realidad. Cuando ahí nos vamos, ay, pero ¿cómo? No se capacitan. ¿Qué capacidad tiene una persona que ha nacido en la desnutrición? ¿Sí? Entonces, hay una porción importante de nuestra población que hoy está excluida. Mira que hay una diferencia entre la no inclusión y la exclusión. La no inclusión es cuando yo te invito a que vengas aquí, pero resulta que hay escaleras y no hay ascensor o no hay una rampa para personas con discapacidad. Entonces ahí digo, te invito, pero viste, no puedes entrar. O sea, no te incluyo, ¿sí? Bueno. Y la exclusión es cuando esa persona no está en condiciones porque no tiene una nutrición como para llegar al primer grado y entender lo que está pasando, ¿sí? Los primeros 1000 días se desarrolla el 80% del cerebro de ese niño. Entonces estamos hablando de educación, de tener más escuelas, docentes y una computadora por niño. ¿Hace falta? Sí, pero es insuficiente. Primero nos tenemos que ocupar de la nutrición infantil para que ese niño esté en capacidad de entender, de absorber y de que ahora vos contrates buenos colaboradores capacitados. Bien claro lo que dice la doctora Gloria Ayala Persson. Ella es especialista en estos temas y es bien claro, tenemos que ocuparnos de lo prioritario, que nuestros niños coman. ¿Qué se le puede pedir a un niño? Dice que disminuir la creció en la indigencia, que dicho sea de paso, en el gobierno que se está entregando hubo programas sociales, se habló de llegar a 120.000 familias en extrema pobreza, pero al mismo tiempo recibió las críticas, ¿verdad? Patricia Vargas sabe porque hizo sus investigaciones siguiendo el caso Tecoponá, ¿verdad? Entonces, que probablemente sean los mecanismos, pero cuando no se cumplen es el problema. Vamos a ir a un corte entonces, César, y luego continuamos con este tema tan interesante.